seguidores, mi nombre es Adriel Largueta y como les habíamos prometido desde hace mucho tiempo, ahora les vengo a exponer lo que es la tercera parte en la saga de lo que es la explicación de los diferentes tipos de danza, los fundamentos básicos, y hoy nos vamos a remontar a lo que es la danza judía, la danza davídica. En el video anterior hablamos un poco acerca de lo que era la danza y explicamos algunos pasos y algunos significados de dónde salían en el idioma hebreo y mucho más en el significado de la trascendencia que hubo cuando David entró a Jerusalén y él iba exaltando a Dios con los movimientos. Pero ya explicamos cómo David lo hizo de una manera, una connotación que hoy en día ya no se ve mucho. Pero en este video vamos a hablar acerca de todo lo relacionado a la danza judía. Así que quédense porque esto estará excelente. Danza judía. Vamos a hablar un poco acerca de los aspectos de la danza judía. Vamos a hablar también acerca de dónde proviene este tipo de danza y cuáles son la trascendencia que ha tenido a través de los tiempos. Mucha gente confunde la danza judía con la danza hebrea, cuando la verdad es que sí se asemejan pero no son iguales, porque la danza judía salió mucho después de la cultura que se formó en Canaán. Recordemos que en el primer video hablamos de los fundamentos básicos. Abraham constituye lo que es la cultura del pueblo de Israel. Con la combinación de todas las culturas, ellos se forman lo que es Israel y se consolida en Egipto. Ahora bien, en el desierto ellos están pasando la prueba para llegar a la tierra de Canaán. Ya establecidos, entonces es cuando el tipo de danza toma un mayor auge. Pero antes hay que remontarnos a la historia. Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos de los cuales uno sobresale más que otros. En este caso, el que más sobresalió de los 12 hijos fue José. Pero la bendición que le dio Jacob a una tribu que no se sabe la razón por la cual tenía tanta importancia en esto, ya fue el creador escogiendo a esta tribu, fue la tribu de Judá. Judá en hebreo quiere decir exaltación o un tipo de agasajo hacia ese personaje. Sabemos de que Judá nació en medio de una situación donde Jacob tenía cada mujer. Cuando nació Judá fue como entregarle a este personaje muchas virtudes y muchos agasajos. El nombre lo dice todo. Judá en hebreo quiere decir exaltado o alabado. Cuando nosotros entonces entendemos esto, nosotros cuando escudriñamos el Génesis nos vamos a dar cuenta de que Judá tuvo una bendición enorme que sobrepasó a las demás tribus. Lo podemos encontrar en la siguiente profecía que le dio Jacob hacia sus 12 hijos, pero cuando nosotros leemos la profecía de Judá nos vamos a dar cuenta de que hay algo diferente, porque ni combina a otra tribu, no a otro hijo, ni tampoco le da énfasis a una profecía pequeña, sino que le dice lo siguiente: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congreguen los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino de su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Cuando nosotros entonces vemos de la profecía que le dio Jacob a Judá, nosotros entonces nos podemos decir de que hay algo diferente en este personaje, Judá. Si nosotros nos ponemos a ver quién le pasó eso en esta época,
fue José. Recordemos que José tuvo sueños donde sus hermanos se arrodillaban ante él, pero Jacob le dice a Judá de que después de mucho tiempo sus hermanos se van a arrodillar ante él. Muchas personas hacen énfasis al hecho de que de esta tribu la escogió el Creador para traer el Mesías. Pero no nos estamos enfocando en eso, sino que nos estamos enfocando de dónde proviene la razón por la cual existe la expresión artística judía. El pueblo de Israel llega a Egipto, sale de Egipto, está en lo que es el desierto. Entonces, el pueblo de Leví recibe la Torá por medio de Moisés. Moisés delega los diferentes sacerdotes alrededor del tabernáculo, pero da la casualidad de que el mismo Moisés puso de líder en una de las zonas donde se distribuyeron el tabernáculo a Judá. ¿Qué tiene de especial Judá? ¿Cuál es la razón? Ahora, cuando nosotros vemos la bendición que le dio Moisés a Judá, nos vamos a dar cuenta de que él tiene la de que va a ser ayudado contra los enemigos, va a ser exaltado y va a ser alabado. Cuando nosotros entonces llegamos a lo que es la fundación del pueblo de Israel en sí, quien tomó el liderazgo para las cosas en la liturgia o formar lo que es la liturgia en Israel, lo que es la religiosidad de Israel, se encargaron los de Leví, pero como los de Leví no podían estar con todas las tribus, entonces se encargó Judá. De hecho, eso lo podemos ver más adelante cuando se parte el reino. Judá se queda con Leví y también se queda con Benjamín. Las demás tribus se van al norte, entonces Judá queda en el sur, pero es por el reino de David. Ahora bien, como nosotros estamos hablando de danza, entonces tenemos que hablar acerca de dónde surge lo que es la danza judía en sí. El pueblo de Israel se funda en el libro de Samuel, entonces empezamos y vemos otra vez la referencia de la danza espiritual como lo explicamos en el video anterior. En la danza espiritual nosotros podemos, la danza profética, nosotros vemos que es de reyes y sacerdotes. Nosotros cuando nos remontamos en eso, entonces vamos a ver de que Dios escogió a David para ser rey de Israel, para ser rey de todas las tribus del pueblo. Entonces viene David y vemos la referencia cuando él entra a Jerusalén, entra dando vueltas, entra dando saltos de alegría, de regocijo. Entonces vemos de que él da con la conciencia de que él está exaltando a Dios, pero está también levantando lo que es el nombre de su tribu, Judá. Aquí hay muchas conexiones. Vemos entonces de que Judá en sí se funda desde antes de la entrada de Israel hacia la tierra prometida, que es Canaán, que después se forma Israel. Cuando el pueblo de Israel llega, entonces se consolida, se hace lo que son las reglas, las leyes. Entonces todo lo que son las tribus empiezan a ver a Judá como alguien muy importante. Es ahí donde entonces cuando encontramos lo que es la referencia de la danza. Recordemos que el primer personaje que le quiso construir un templo al Creador fue David. Ni Saúl se lo quería construir, ni tampoco el mismo Samuel, sino que la primera persona que lo quiso ofrecer al Creador un templo fue David. David entonces de la estirpe de Judá. Entonces es ahí cuando nosotros podemos ver de que David tiene a bien construir el templo y lo hace de una manera donde prepara todo. Pero David va con la idea de implementar lo que es la liturgia del pueblo de Israel en el templo. Pero no se le permitió, sino que se le permitió a Salomón. Ahora bien, ¿qué significa danza judía? La danza judía tiene su trascendencia desde los tiempos en donde la liturgia se combinó con la alegría y se mezclaron. ¿La alegría de qué? Recordemos que el pueblo de Israel es un pueblo monoteísta. Ellos no adoran a varios dioses, ellos adoran a un único y exclusivamente Dios. Y eso lo podemos encontrar en el Shema de los judíos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Cuando nosotros vemos esa referencia del Dios único, entonces los judíos mezclaron lo que es esa expresión de la liturgia
con el folclore, lo unieron, porque ellos querían hacer algo diferente. Recordemos que la cultura de Israel, ya dijimos que era de una cultura politeísta, ellos mezclaron todo, pero el pueblo de Judá lo quiso hacer único. Entonces es ahí cuando surge lo que es la danza judía, como nosotros lo conocemos, pero se consolida hasta que el templo ya está terminado, porque ellos vieron que el templo era un lugar de adoración. Entonces ellos, tal vez mucha gente podrá decir, pero es que en el templo no se danzaba. ¿Quién dice que no? Si era la cultura de ellos. Ellos hacían la cultura para que el pueblo que estaban alrededor de ellos vieran de que había algo diferente. Entonces, la referencia de la danza davídica tiene mucho que ver con la danza judía. ¿Qué es entonces la danza judía? La danza judía es una expresión donde se combina lo que es la liturgia con el folclore de Israel. Se unen para crear una expresión, pero una expresión de fuerza y de gratitud hacia el Creador. Esa expresión se ve reflejada cuando nosotros vemos un grupo de danza judía que lo hacen de una manera muy diferente a lo que es una danza hebrea. Tal vez podría ser similar, pero no es igual. ¿Y a dónde está la diferencia? El trasfondo de la danza judía tiene su aspecto fundamental en la fuerza que hay en los pasos. Son demasiado fuertes y expresivos porque David lo hizo de esa manera. Él daba vueltas, remolineaba, daba saltos, pero lo hacía con fuerza, al compás de la música. La danza judía no le danza a un canto folclórico. En ningún lugar ustedes van a ver de que una danza judía se le va a danzar hacia un aspecto que no sea de la religiosidad judía. Tal es el caso, podemos ver de que los hebreos pueden danzar a un lugar que es su tierra, Israel. Le pueden danzar o pueden expresar algo por los frutos, o pueden expresar algo por la alegría de cómo se siente, pero la danza judía no. La danza judía tiene que ser específicamente de la liturgia, de la Torá, del templo y de todo lo que es relacionado a la religiosidad judía. Por eso es que más adelante vemos que lo que es Leví y Judá se unen, se hicieron uno. ¿Por qué razón? Porque Leví vio que Judá, como lo vimos en la bendición o la profecía que le dio Jacob, era como un líder. Cuando nosotros entonces entendemos eso, nos podemos remontar de que la danza judía tiene un aspecto muy sobresaliente en lo que es hasta nuestros días. Y de aquí surge la manera como nosotros podemos verlo en las diferentes iglesias o congregaciones que existen hoy en día. Presentar una expresión para adorar a un solo Dios. Y eso es una expresión del pueblo de Judá. Mucha gente cree de que cuando uno danza en una iglesia, donde se presenta con panderos, donde se presenta con mantos y donde se hacen unas coreografías, ellos creen en su mente de que no están metiendo a Israel ahí, y la verdad es que sí lo están integrando. ¿Por qué razón? Porque los pioneros de esa expresión fueron el pueblo de Judá. Claro que el pueblo de Judá sale de Israel, de la cultura hebrea, pero la expresión de adorar a un solo Dios único con toda su fuerza, con todo su ser, con todo su cuerpo, es de Judá. El pueblo de Judá entonces representa lo que es la fuerza, lo que es el amor hacia la Torá, lo que es la bendición. Y pues lo podemos ver acá cuando dice: lavó en vino sus vestidos y en la sangre de uvas su manto. Esa expresión hace referencia a un regocijo cuando nosotros vemos de que ese agradecimiento que hay por haberlo librado de los enemigos, por haber hecho que Dios hiciera maravillas, lo podemos ver en David, que él, en vez de ponerse tembloroso, él se acercaba más al Creador y lo hacía de una manera de expresión. Este pueblo, Judá, tiene mucho que ver en lo que es la expresión y lo que podemos observar ahora. Por eso la vestimenta judía es bien diferente a lo que es la danza hebrea. ¿Por qué razón? Porque ellos ya combinan lo que es la liturgia. Ellos saben de que Dios es santo, ellos saben de que Dios es ordenado, y ellos hacen esa separación de ser
una danza expresivamente para el creador. Ellos no mezclan otras cosas, ellos no mezclan lo que es el mundo pagano, sino que ellos lo hacen específicamente de la Torá. Y la danza hasídica es una implementación que se hizo de Europa, donde tomaron lo que es la cultura judía, la implementaron en lo que es las diferentes regiones de Europa y ellos formaron lo que es la danza hasídica como tal. La danza hasídica es una hija de la danza judía. ¿Por qué razón? Porque la danza hasídica ya ellos mezclan lo que es la liturgia, pero con una reverencia más profunda todavía, pero siempre salida de la Torá. El pueblo de Judá tiene mucha trascendencia en lo que es la Biblia y en lo que es la historia del pueblo de Israel, porque de ahí viene nuestro libertador. Del pueblo de Judá salió lo que es la connotación de un templo. Del pueblo de Judá salió lo que es la connotación de una liturgia, de lo que se hace en un templo, cómo se oficia, lo que es una forma de expresarlo en gratitud al Creador. Sale del pueblo de Judá, entonces por eso es que la bendición para el pueblo de Judá es bien específica, cosas que las otras tribus no la tuvieron, ni aún el pueblo de Leví, que era el encargado del sacerdocio, no tuvo ese privilegio que tuvo Judá, porque Judá hizo la connotación que todos los pueblos alrededor de Israel vieran a Israel como alguien importante, gracias al pueblo de Judá. Y ellos fueron los que formaron lo que son todas las vestimentas y todos los utensilios. Pero esto lo vamos a hablar en otro video, para que ustedes entiendan de que la danza judía con la danza davídica van conectadas. Ustedes ven un grupo de danza en algún momento, en una iglesia, una congregación, solo pónganse a pensar, lo que ustedes están viendo es una adoración a un solo Dios. Y aunque no están metiendo lo que es la cultura de Israel, la connotación de adorar a un solo Dios viene del pensamiento judío del pueblo de Judá al hacer la liturgia y meter en esa liturgia lo que es la expresión artística. Mucha gente cree que la danza no tiene mucha importancia, pero déjeme decirle algo. El pueblo de Judá integró su liturgia cuando lo leemos en los Salmos. Dice, alabar al Señor con pandero y danza. De ahí, ¿por qué razón? Porque están metiendo en la liturgia lo que es esa expresión. ¿Por qué razón de la Biblia se quita esa connotación? Por la religiosidad del pueblo. Porque ellos no querían que se mezclara lo que era el mundo pagano con lo que es el templo, pero lamentablemente se pierde. Y solo queda nada más para ciertas fiestas específicas, que esto lo vamos a hablar en otro video también. Pero con esta explicación uno puede entender entonces de que la danza judía es el fundamento para la liturgia de la expresión en nuestros días. Gracias a ello podemos decir de que la danza judía tiene algo muy especial. Cuando un grupo de danza se presenta para hacer danza judía, tiene que hacerlo con la fuerza y la devoción, no lo puede hacer solo por hacerlo. Tiene que hacer eso como lo hizo David. Tiene que representar al único Dios, en donde uno se presenta con el corazón, el cuerpo y el alma para expresar, no solo para presentar, sino que para expresar algo. La danza judía, danza davídica, recordemos que davídica viene de David, y David era un judío de la tribu de Judá, primer rey de Israel, segundo rey de Israel, perdón, en donde Dios lo escogió a él para que formara lo que es el templo, gracias a su hijo Salomón, y de ahí viene todo lo que es el oficio. Espero que les haya gustado y en otro video vamos a hablar y explicar más acerca de lo que es la danza. Shalom.